Con todo lo que estamos viendo en Guatemala, estamos viendo un reflejo claro del cáncer que tiene nuestra región. Criminales completamente confiados de que sus podridos sistemas de justicia le permitirán volver a salir a la calle. Vemos cómo cada vez que se intenta hacer algo contundente sale alguno de estos políticos desquiciados a alzar la voz en nombre de los pobres delincuentes. Mi posición sigue siendo que no todos los mareros son terroristas. Y aquí estoy para sostener mi palabra. Y los hemos visto hablar abiertamente de que salieron a matar puercos. Estaban matando puercos. Con total desprecio, un pandillero capturado por la Policía Nacional Civil aseguró que fue capturado por andar matando puercos, al referirse a los agentes que perdieron la vida por la ola de violencia generada este domingo. De que su profesión es ser pandilleros. ¿Edad? 19 años el próximo mes. ¿Estado civil? Soltero. ¿Profesión u oficio? Pandilla. De que aunque todo el mundo sabe que salieron a matar y quitaron vidas, ellos dicen que no hay nada contundentes, que no podrán retenerlos en la prisión. Tras preguntarles a dónde serían trasladados, uno de ellos dijo con mucho orgullo y levantándose la camisa para mostrar su tatuaje: nosotros para el sector 11 vamos, porque somos 18. Somos gatillos de la 18. No les han dicho sector, solo el sector 11, nosotros para el sector 11 vamos, somos 18. Somos aquí, hombre, la 18, la 18. Y esto nos demuestra que estos criminales, estos pandilleros, estos delincuentes se sienten con todo el poder de someter a la población, de salirse con la suya, y que saben que tienen el respaldo de sistemas de justicia podridos, de políticos que los defienden. Saben que no hay una consecuencia contundente y por esto para ellos es muy rentable ser criminales. Uno tiene que voltear los ojos al Salvador. Independientemente de que no le guste el presidente Bukele a alguien o le guste, la realidad es que la reforma legal que se hizo en El Salvador ha sido funcional. Las condiciones en Guatemala han cambiado. Es decir, yo creo en el respeto a los derechos humanos, pero de la víctima. Al contrario, no creo en lo de los criminales. Precisamente por esto es que en El Salvador de Nayib Bukele, ahora vemos que los criminales que se sentían con todo el poder de someter a la población, de extorsionarlos, de sentirse como un gobierno paralelo en el que se tenía que imponer sus reglas o si no, te daban bala. Ahora los vemos en estas cárceles haciéndose los pobrecitos, con la cabeza abajo. Una enorme diferencia a lo que se vive aún en las cárceles de Guatemala. Porque aunque nos han querido pintar de que allí se estaba intentando implementar una política similar a la de Bukele, con una política antipandillas, incluso mencionando que construirían una megacárcel. La realidad es que todos los que tendrían que ponerse de acuerdo para que esto se llevara a cabo, no se han puesto de acuerdo. Y la corrupción, la impunidad todavía reina en este país. Merecemos paz, tenemos un ejemplo como El Salvador, que no es un milagro, sino que son políticas públicas exitosas que se aplicaron. En Guatemala veamos en derecho comparado buenas prácticas y otro aspecto importante para vivir en paz y para no desestabilizar la democracia, que es algo que nos importa en Guatemala. Estos grupos terroristas hay que enfrentarlos con la dureza del Estado. Esto, presidente, es importante enfrentarlo, pero no con tibiezas, sino que realmente con las herramientas necesarias que debe de proveérsele a los agentes de Policía Nacional Civil, a los guardias del sistema penitenciario y al Ejército de Guatemala. Diputados guatemaltecos señalan a El Salvador como referente de seguridad regional durante la sesión del Congreso de Guatemala en la que se discutía la implementación del estado de sitio. Un diputado afirmó que Centroamérica merece vivir en paz y destacó a El Salvador como ejemplo en la región. El caso de El Salvador no es un milagro. Son políticas públicas exitosas que se aplicaron, expresó el legislador. Y uno de los terroristas capturados tuvo su audiencia de primera declaración y lo ligaron a proceso por el delito de portación ilegal de armas de fuego y no por el de terrorismo. Eso, presidente, es una gran debilidad de este Estado que pareciera ser que está premiando a esos delincuentes que atacaron a los agentes de Policía Nacional Civil. Eso lo único que hace es generar un círculo de impunidad. Por eso es que hasta que todos estos señores no se pongan de acuerdo en que lo primordial es el pueblo, proteger a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos trabajadores, todo esto no se podrá llevar a cabo. Y cuando de manera contundente, de manera rotunda, entiendan que estos pandilleros, estos criminales son el problema, al que tienen que neutralizar, al que tienen que sacar de la ecuación, metiéndolo a las cárceles. Porque en El Salvador también vivieron una guerra entre la política, una política que quería beneficiar a delincuentes y una política que quería hacer lo correcto.
cuando todo esto se puso en su camino, cuando la prioridad fue el pueblo. Fue allí cuando las medidas contundentes en contra de pandilleros fueron las reales y vimos a los criminales escondiéndose, maquillándose. Los señores todopoderosos que se sentían con el poder de someter a la población, ahora huían como ratas. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Con su estrategia de seguridad implacable, Nayib Bukele ha convertido El Salvador en un territorio imposible para los pandilleros. Desesperados, huyen como ratas, escondiéndose en cuevas, montañas, tumbas e incluso ataúdes, intentando escapar de la mano dura del presidente. Pero no hay refugio seguro. Bukele sigue firme en su misión de erradicar la plaga criminal que por años sembró terror en el pueblo salvadoreño. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Vamos y los sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje. Estas palabras épicas del presidente salvadoreño retumbaron mucho. Fueron impactantes, se viralizaron porque el pueblo de bien, la gente de bien del mundo, no solo los salvadoreños, entendieron que esto se tenía que replicar, que ese era el camino, proteger a la gente de bien. A los criminales se les tenía que perseguir para meterlos a la cárcel, para que dejaran de atormentar a la población. Y en estos momentos incluso vemos a diputados salvadoreños, diputados que han colaborado para que esto se pudiera llevar a cabo en El Salvador, como les dije. Allí hubo una batalla, habían unos diputados que no les parecía permitirle al presidente Bukele aplicar el régimen de excepción y todas estas medidas, y siempre se opusieron a hacer lo correcto. El abuso de poder y la violación de derechos. Con el tema del régimen de excepción, pues nosotros desde el inicio no estábamos de acuerdo. No es necesario el régimen. Sobre esta nueva prórroga nos mantenemos como desde un inicio, con un voto en contra. Yo no puedo estar avalando un régimen de excepción. Por lo menos a título personal no voy a acompañar esta votación. Ustedes no votaron nuevamente, ¿verdad?, por el régimen de excepción. Así es, no votaron. Votamos en contra. Es más, votaron en contra, sí. No fue abstención. No, votamos en contra. Hemos votado en contra desde el inicio. Con un discurso parecido al de esta señora que vimos al inicio, que nos decía que todos los mareros no son terroristas. Mi posición sigue siendo que no todos los mareros son terroristas. Pero precisamente fueron estas políticas que fueron contundentes en contra de los criminales, que se unieron a estas bandas terroristas, porque esto les permitía someter a la población y sentirse con todo el poder que todavía vemos, y se sentían así como ahora todavía los vemos, que se sienten en Guatemala, que tienen el poder absoluto, que siempre se saldrán con la suya. Los diputados salvadoreños han enviado algunos mensajes al pueblo guatemalteco, a los políticos guatemaltecos. Vamos a ver uno de ellos. El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Guatemala hoy está viviendo una situación que no es ajena a lo que vivimos en El Salvador hace 3 años. Gracias a Dios y al modelo Bukele y al régimen de excepción que aprobamos como diputados hace 3 años. Hoy El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Hermanos guatemaltecos, ánimos. Así se deben tratar a estos delincuentes. Nos vemos. Esto, señoras y señores, es impactante porque que se replique la misma historia teniendo un ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas, teniendo prácticamente el mismo problema, hablando de esto de las pandillas, porque precisamente los que están hoy destruyendo, incendiando, teniendo en caos al pueblo guatemalteco son estas mismas facciones de criminales como la Mara Salvatrucha, el barrio 18. Yo creo que en estos momentos en la región hay muchísimos problemas con criminalidad, pero el más parecido en la actualidad es justamente el que tiene Guatemala, y hemos visto a otros países que humildemente han decidido recibir apoyo de El Salvador. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, países que curiosamente no tienen el mismo problema que El Salvador, pero han decidido. El presidente Bukele tuvo tanto éxito con esto, ¿cómo no vamos a ir allá a aprender un poco? Y el país que tiene exactamente el mismo problema ha decidido no hacerlo coherente, que es recibir asesoría de El Salvador. Ellos intentaron de manera propia salir con que iban a implementar unas políticas parecidas. Por allí se vendió como que esto era el modelo Bukele en Guatemala, pero la realidad fue que ellos implementaron todo esto sin estrategia, sin saber qué iba a pasar, sin haber limpiado las cárceles, sin tener un sistema de justicia que hiciera justicia realmente. Y ahora los que están peligrando son precisamente los policías, porque los policías ahora están haciendo su trabajo, van y capturan a los criminales. Pero si al llevarlos a la justicia decide que estos pobres angelitos no pueden ser juzgados como terroristas y los vuelven a soltar a la calle. El que está peligrando es el funcionario que está
arriesgando su vida para proteger al pueblo. Esperemos ahora que con este estado de sitio, con esta política parecida al régimen de sección, hagan lo que tienen que hacer, saquen al ejército, vayan a buscar a los criminales. Y nuevamente recalcamos que mientras todos estos poderes no se pongan del lado del pueblo y cuya prioridad sea el pueblo, la gente de bien, no los criminales y sus derechos humanos, hasta que esto no pase, seguiremos viendo el mismo caos, seguiremos viendo cómo los criminales se seguirán sintiendo con todo el poder de someter a la población. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo, y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.